8 de la mañana, 44 minutos. 4 bancadas deben terminar de tomar definiciones que podrían inclinar de un lado u otro la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El nivel acusatorio que va a ser votado hoy, ahora en la sala, fue rechazado ayer por la comisión revisora y varios legisladores se han desmarcado, sobre todo después de las últimas declaraciones de la diputada del Comité de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, quien reconoció que el juicio político tiene una motivación homofóbica. Esto se suma además a una jugada que ha sido interpretada como mala, negativa, de llevar además a una persona que también se refirió en términos similares al ministro de Educación. Gonzalo Holguín tiene los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy Nivaldo, muy buenos días. El Partido de la Gente, Demócratas, la Democracia Cristiana, Evópoli. Estas son las bancadas que definirán la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En este momento, la diputada Gael Youmans está pareada con el diputado republicano Agustín Romero, Danisa Astudillo del Partido Socialista, Carlos Bianchi, Independiente PPD, y bueno, por ahora Catalina Pérez serían las ausencias del oficialismo y Gonzalo Vera Carrera la única de la oposición. Pero también está la situación de Héctor Barría, parlamentario de C, que se encuentra hospitalizado en Osorno con pronóstico reservado y que le quita otro voto también a la causa oficialista. Erika Edo, jefe de bancada de la Falange, dice que pese a que hoy definirán postura tanto jurídicamente como políticamente, este juicio político se ha ido debilitando. Ha ido perdiendo fuerza, no solo política, sino que los antecedentes que se habían puesto en relación a Junaed son antecedentes que se han ido debilitando y perdiendo consistencia. Eso creo que ha debilitado esta acusación. Y creo que quienes invitaron a la señora Aranda, obviamente que contribuyeron muy poco a la seriedad para abordar una acusación constitucional. Bueno, también Chile Vamos contaba con una base de votos que tambalea con la sorpresiva posición que ha planteado Evópoli. Esto por decirles que los diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán están muy cerca de votar en contra, mientras que Otuititeado sigue en reflexión y Cristian Matheson se mantendrá en la posición de respaldar el juicio político que él mismo firmó. Guzmán aseguró que la retórica en torno a que el origen de esta acusación es homofóbica no tiene nada que ver con su postura crítica. De lo que están observando es una acusación para destituir a un ministro de Estado que no tiene sustento. El tema de la homofobia creemos que no es parte de la acusación constitucional. Nosotros no vamos a sumarnos, creemos que esos antecedentes, esas declaraciones, esos argumentos le hacen daño a un instrumento que es jurídico. Y nuestra decisión va en torno a los sustentos jurídicos que respaldan la acusación constitucional. Hasta ahora no hemos encontrado dicho sustento y por ello eventualmente rechazaremos la acusación. En Renovación Nacional sienten que se juegan mucho. Ellos redactaron 4 de los 7 capítulos y pese a que las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, son las principales impulsoras del nivel originalmente, el diputado Diego Chalper se incorporó al debate como el principal vocero de los argumentos opositores. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, dijo que respetan la posición de cada bancada y parlamentario, pero aprovechó de lanzar una crítica a Evópoli, recordando que Matheson firmó la acusación y al parecer sus colegas de partido no van a respaldarlo. Nosotros en Renovación Nacional tenemos un convencimiento, creemos que el ministro de Educación lo ha hecho mal y no puede continuar en su cargo. Nosotros vamos a votar a favor de la acusación constitucional. Si hay otros partidos que estiman, o otras personas que estiman que eso no es así, están en libertad de hacerlo. Es difícil de entender de que una persona como el diputado Matheson firme la acusación y su partido no lo apoye, pero es una discusión que tienen que tener ellos. En el Partido de la Gente podría ocurrir algo parecido. Presionados por su base militante, pero cada vez más lejanos de respaldar el juicio político, Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo votarían separados de Karen Medina, diputada que firmó la acusación y que la respaldará por ser consecuente, aunque en reserva admite sus dudas. Rubén Oyarzo reconoce que las declaraciones de María Luisa Cordero y Marcela Aranda instalaron la homofobia como razón detrás de la idea de destituir a Ávila y que eso hace más difícil un respaldo en sala. Cada vez se hace más complejo, sí. Se habla más de la orientación sexual del ministro, que en realidad tiene poco peso jurídico y poco peso también para una acusación constitucional. Hay que ser serios. Nosotros vamos a tomar una decisión en bloque. Cada día es más complejo, ya que los antecedentes que salen están orientados a otra cosa que no corresponde a una acusación constitucional. Fuentes de gobierno aseguran que en La Moneda están más tranquilos que el lunes. Se reconocen privadamente que los dichos de la diputada Cordero fueron una ayuda inesperada y también saben identificar que ser acusados de homofóbicos es un factor que varios parlamentarios están ponderando. Luis Cordero fue uno de tantos ministros de gobierno que durante las últimas 48 horas se ha referido a la naturaleza discriminatoria del nivel acusatorio y dice que ha visto esperanza en que algunos diputados se están desmarcando del tono de este juicio político.
Todavía hay esperanza y que es posible distinguir el debate político, las legítimas discrepancias de lo que son atentados en contra de la dignidad de una persona o de una autoridad, que hay ciertos límites y creo que a rato en este debate público se sobrepasan esos límites, porque las expresiones que se han formulado en relación a la acusación constitucional respecto a algunas personas contra el ministro Ávila son sencillamente inadmisibles en una sociedad democrática. Tabular votos es ver que el oficialismo debiese lograr salvar a Ávila, aunque por pocos votos. El llamado Centro Democrático Unido debiese aportar 3 votos en contra, el PDG 2 y Evópoli otros 3 más, aunque podrían alinearse. La diputada Pamela Giles, ojo, hizo el punto, desahució esta acusación planteando que aquí no es donde está la pelea, porque eventualmente el ministro de Educación será removido y hay que apuntar a mantener las tensiones vivas y arremeter nuevamente, esta vez contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aunque da el detalle de una conversación que ocurrió en medio de todo el ruido. La diputada de Comunes Camila Rojas ha estado conversando con una parlamentaria ausente con licencia médica que podría hacer una aparición en el hemiciclo solo para votar y además ser un voto clave. Catalina Pérez, militante suspendida de Revolución Democrática. Katy, Nivaldo. A ver, varias cosas que comentar, Gonzalo. Lo primero, la acusación tiene menos fuerza o ha perdido fuerza a la medida que pasan las horas y los días, y en particular por las declaraciones que se han realizado contra el ministro, no en el plano de su gestión, sino en el plano personal, ¿no es cierto? Eso es evidente. Y esto pone, pone en la estacada a parlamentarios que podrían tener argumentos para aprobar la acusación constitucional, pero no quieren verse envueltos en una línea argumental que ellos rechazan, porque además no tiene que ver con la acusación, sino que tiene que ver con la vida personal del ministro, ¿no? Completamente, y también hay que pensar que está el argumento puesto sobre la mesa que 4 de los 7 capítulos tienen efectivamente que ver con temas de educación sexual y que son parte de la motivación central que tuvieron las primeras parlamentarias que iniciaron este juicio político. Es la visión del oficialismo que a lo largo del trámite de esta acusación constitucional hubo parlamentarios que trataron de centrar este debate más bien en lo económico, en el tema de las licitaciones, de los contratos. En realidad el diputado Diego Chalper, el principal de ellos, pero que finalmente cuando eso parecía ya estar posicionado, lo que terminó pasando es lo que hemos estado contando día tras día, que finalmente el tono de la acusación llegando a sala volvió a ser el que originalmente se señaló, cuando había un contexto beligerante en la corporación, cuando por ejemplo un parlamentario republicano dijo que el ministro Ávila solamente era un buen ministro o se movía cuando les movían las banderitas gay, y esto es una expresión que fue dicha en el hemiciclo de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. También hubo un incidente con el pastor Soto. Por esos días el diputado Sergio Bobadilla de la UDI fue separado o distanciado de la ofensiva de la acusación constitucional, en parte porque él había proferido algunos dichos también cuestionables en esa línea. Es entonces que lo que la oposición trató de evitar les cayó encima, y ojo, Nivaldo, Katy, que esto podría tener un efecto si es que se cae esta acusación en la incapacidad ya por 4ª vez consecutiva que ha tenido la oposición de no lograr aglutinar los votos suficientes para acusar a un ministro de Estado de este gobierno. Ahora, no deja de llamar la atención, Gonzalo, el que, lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? El tránsito que ha tenido esta acusación constitucional, que primero se vio muy débil, luego se fortaleció, particularmente con lo que son las denuncias de eventual malversación en la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y ahora lo que ha sido mal evaluado finalmente, estas intervenciones que han hecho por un lado una parlamentaria de oposición y por otro una invitada de un parlamentario de oposición en relación a la vida privada del ministro. Ahora, en un país serio, los parlamentarios debieran remitirse a si el ministro cumplió o no cumplió su mandato constitucional. Y nada más, ¿no? El tema es que, como esto es nuestra política y este no es un país serio, las discusiones que son tan importantes como esta se marcan por otro tipo de declaraciones, tan terribles como la de la diputada Cordero y otras, y tan frívolas también como otras que se han manifestado en torno a la realidad de los estudiantes de nuestro país, cuando hay algunos que tienen 9 años y no saben leer. Entonces es triste ver que hay una instancia que efectivamente existe, que es la fiscalización de la Cámara de Diputados, que se pierde en este mar de temas, declaraciones, en fin, gustitos también de algunos políticos, cuando el tema es muy, muy serio. O sea, la educación ha estado puesto en el centro de muchos debates y tenemos un panorama desolador en materia educacional, digamos. Eso por un lado. Pero claro, por otro lado nos encontramos con un mundo político que quiere, que desde su actividad lo que hace es establecer límites para la acción de los ciudadanos, ¿cierto? Legislación, pero que ellos exceden todos los límites. O sea, el problema es que las acusaciones constitucionales han ido desvirtuando
por la práctica que han hecho de ellas el mundo político. O sea, saltándose los límites y llevando, y además yo me imagino que debe haber más de algún parlamentario de la oposición que está pensando en no participar o en votar en contra, no necesariamente porque considere que tenga unos méritos la acusación, sino para no verse involucrado en una línea argumental que es francamente deplorable. Son 7 capítulos. De esos 7 capítulos, claro, en el debate legislativo que hemos tenido, en las intervenciones que hemos escuchado, miren, en realidad el Congreso es el lugar de los abogados y el lugar de los abogados es también el de las interpretaciones jurídicas, eso sin duda. Pero lo que podemos decir en cuanto a consenso generalizado de la calidad del texto es que nunca fue bueno, es que el problema de los servicios locales de educación es un problema más bien entre el legislativo y el ejecutivo, en que el tema de la responsabilidad directa, como se ha debatido larga y históricamente con otros ministros de educación, no pondría en la llamada responsabilidad personal al ministro Marco Antonio Ávila en el marco de el rol de la Junaev. También es cierto, Nivaldo Cati, que está por contraparte del argumento de la supervigilancia, pero pareciera ser que nos da para decir que el ministro vulneró la Constitución y las leyes. Y finalmente también hay que hacer un comentario sobre el hecho de que nosotros hemos dado cobertura cercana a las denuncias que alcanzó el ex director de Junaev, Cristóbal Saavedra, también el diputado Diego Chalper, y si bien efectivamente sonaban graves, hubo presentación de documentos, finalmente se convirtió en un dime y direte. Junaev siempre presentó un documento o un argumento distinto para desmentir, y más allá de si están diciendo la verdad o no, que eso finalmente podría dictaminarlo Contraloría, que ya está evaluando todos los antecedentes, eso también se diluyó en un tema de versiones encontradas que nunca logró cuajar, nunca logró agarrar raíces en la argumentación o la impresión que tenían los parlamentarios, y fue en ese momento de, digamos, ya empezar a decir que el diputado dijo esto, que el exdirector dijo esto otro, que Junaev dijo esto, que aparece la visita de Marcela Aranda y las declaraciones de la diputada Cordero, que por supuesto marcan el tono de lo que será la previa de esta antesala, que yo se los dije, por el momento muestra que el oficialismo lograría hacer que el ministro Ávila se salve, por decirlo así, que la admisibilidad no se apruebe y que la iniciativa no llegue al Senado. ¿Te la quieres jugar? 75 votos en contra, 71 a favor. Estábamos viendo de dónde podríamos sacar más votos. No veo que lleguen a los 72 votos en la oposición. Sobre todo si es que Evópolis no los apoya. Debiese ser 3 o 4 votos de diferencia. Bueno, además, uno podría decir también la oportunidad de que Evópolis marque diferencia, ¿no? Sí, eso ha sido llamativo. Ellos se van a dividir en todo caso. Yo dificulto que el diputado Matheson termine votando en contra. Él firmó la acusación y da la impresión de que va a mantener su postura. Pero el resto sí. Francisco Undurraga es llamativo. Ojo lo que podría pasar ahí. Francisco Undurraga es un jefe de bancada, que es un líder de Chile Vamos, que está en todas las negociaciones, que ronca fuerte, como se dice, que dialoga, que ha formado parte de líneas de jefes de bancada, por ejemplo, en el periodo pasado con Andrés Longton y Jorge Alessandri, en el periodo anterior de jefes de bancada, digo, y pese a que Evópolis tiene solo 4 parlamentarios, la posición de esa bancada sí juega un rol en cómo hay una definición política en Chile Vamos. Por eso digo que no es menor. Ayer alguien cercano a la Renovación Nacional me decía, parece que esto no es mentira, porque en algún momento alguno pensaba que Evópolis iba a distanciar por un tema comunicacional, por lo que tú decías, Nivaldo, por quizás ponderar que no querían parecer una colectividad homofóbica, etcétera, pero no, de Renovación Nacional anoche nos dijeron Evópolis tiene la intención real de votar en contra o abstenerse o, como se dice, ir a dar una vuelta. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Hasta pronto.